minuto. Vamos a compartir palabra de Dios. Hay una palabra que se encuentra en Primera de Reyes. Dos personas, dos familias, dos personas que vivían en un mismo barrio, vivían y eran vecinos, pero eran tan diferentes. La historia de el rey Acab y la historia de un varón llamado Nabot. Y esta es la palabra que Dios trae hoy a nuestras vidas, para ver realmente qué estamos dispuestos a pelear por lo que tanto nos ha costado construir, edificar, los logros que nos ha costado llegar a obtener. ¿Cuáles serán los logros? Se preguntan muchos. La familia, un hogar, una casa, una estabilidad. Tener una estabilidad en la vida, en donde si ya no soy ese mismo de antes, que antes andaba de un lado para otro. Estoy tratando de poder obtener una estabilidad en mi vida, tener una personalidad, tener un carácter, tener una identidad. Pero muchas veces uno tiene que ser consciente que a veces el enemigo querrá levantarse en los momentos donde más débiles nos encontramos. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Primera de Reyes 21. Esta es la historia de Acab y la viña de Nabot. Primera de Reyes 21. La palabra habla que realmente Acab fue un rey en Samaria, pero fue un rey malo, fue un gobernante malo, fue alguien que no hizo las cosas bien, fue alguien que realmente no quiso buscar a Dios, fue alguien que realmente se dejó llevar por las influencias de Jezabel, de su mujer, el haberse casado con una mujer que era de otro lugar, hizo que confundirlo, desviarlos. Este rey Acab empezó a levantar altares a los ídolos, dejando a Dios. Alguien que realmente no había hecho las cosas bien. Alguien que realmente transitaba en la vida y no hacía nada bien. Acá representan esas personas que miran envidiosas, esos que son codiciosos, esos que no ven lo que ellos tienen, sino que siempre ven lo que los demás tienen. Y quieren tener lo que los otros tienen. Y no pueden ver realmente lo que ellos. Siempre hay algo que le falta. Este rey tenía todo. Tenía su palacio. Tenía sirvientes. Este rey tenía criados. Este rey no le faltaba nada. Pero un día se levantó y tenía un vecino, y le vamos a dar lectura a esta palabra. Primera de Reyes 21, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Primera de Reyes 21, del versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esta es la palabra de Dios y le vamos a dar un aplauso. Tremenda es esta palabra.
Dos clases de personas, dos vecinos. Dice la Escritura, pasadas estas cosas, pasaron un montón de cosas antes. Antes, siempre uno tiene un antes, siempre uno tiene una vida en donde uno tomó buenos errores, buenas decisiones o malas decisiones. Habían acontecido ciertas cosas antes de lo que ocurrió en este momento, en lo que lo llevó a este rey llamado Acab, mirar donde no tenía que mirar. Y entra en la historia una persona, un hombre se llama Nabot. Nabot significa fruto. La palabra dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Estaba un terrible palacio de Acab, y al costadito, al lado, allí vivía un varón llamado Nabot. Y Nabot tenía su viña, Nabot tenía viñedos, Nabot tenía una heredad que le habían dado sus padres, y así también sus abuelos. Y yo me imagino que con mucho esfuerzo tenía que mantener esas viñas, porque una viña hay que mantenerlos, a los viñedos hay que mantenerlos, hay que podarlos, hay que limpiarlos, hay que hacerle murallas para que no entren los animales. Y este hombre se esforzaba tal vez cada mañana, cada día, para cuidar su viña, para cuidar su heredad, para cuidar lo poco que él tenía. Y mientras que él trabajaba con todas esas cosas, con su viña, con su casa, había alguien que lo estaba observando. Había el rey, su vecino, que lo observaba. Y empezó a observarlo y empezó a codiciar lo que él tenía. Y empezó a ver las viñas que él tenía, y empezó a ver ese terreno que él tenía. Y quiso tener lo que era de otro. Y la palabra, mira lo que dice. Las Escrituras dicen, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Eso era lo que acontecía en ese momento. Dos clases de personas. Alguien con mucho dinero, muy importante, un rey, alguien importante, y su vecino, un simple agricultor, un simple obrero, una simple persona que trabajaba y se esforzaba para tener su viña, para tener su casa, para criar a sus hijos, para estar con su esposa, para tratar de hacer las cosas bien. Mas la palabra, ¿qué es lo que dice? Dice las Escrituras en el versículo 2. Acab habló a Nabot. Acab es el rey. Acab habló a Nabot. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice la palabra, Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Es tremendo. Aquí empieza la historia. Aquí empieza lo que Dios quiere hablarle a tu vida. Aquí empieza lo que Dios quiere hablarme a mi vida. Aquí empieza lo que Dios quiere hablarle a todos aquellos que tratan de guardar su viña. El pastor, ¿qué es lo que es la viña? La viña es tu familia. La viña es tus hijos, la viña es tu esposa, tu esposo. La viña es todo lo que tú con tanto esfuerzo lograste construir. La viña es tu casa. La viña son tus sueños. La viña eres tú como joven. Tu juventud, tus sueños, tus proyectos. Eso es la viña, lo que Dios te ha dado por herencia. Y siempre vendrá alguien a querer quitarte lo que vos tenés. Siempre querrá venir alguien a querer ofrecerte y querer negociar contigo. Este rey llamado Acab seguramente observaba. Nabot viviría en una casa pequeña y Acab en un gran palacio y lo observaría. Se bajó y fue. Golpeó la puerta y le habrán dicho, Nabot, ¿no me das tu viña? ¿Crees que negociemos? Así muchas veces vendrá el enemigo a querer negociar contigo, para que tú negocies y entregues lo más preciado que Dios te ha dado. Así vendrá cualquiera
a querer negociar si eres una joven para robarte lo más precioso que tú tienes. Y de esa forma se encarga el diablo de querer venir a matar, hurtar y destruir. A querer destruir los corazones, destruir las familias, destruir los jóvenes. Dice la palabra de Dios: Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Siempre el enemigo vendrá y te dirá: ¿sabes qué? Yo puedo darte una mujer mejor a la que tú tienes. Yo puedo darte un esposo mejor al que tú tienes. Yo puedo darte. Y te susurra al oído el enemigo y te dice: ¿qué es lo que tú tienes? Mira dónde vives. Si tú me das tu vida, el enemigo hablando dice: yo puedo darte algo mejor de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que el enemigo, qué es lo que Acab quería? Quería destruir todas las viñas y sembrar ¿qué? Legumbres. ¿Sabes cuánto tarda en que se pueda disfrutar del fruto de la vid? De 3 a 4 años. Cuando uno siembra las vides, hay que arar, hay que cultivar, hay que podar, hay que cavar, hay que bordear, hay que regar, y los años pasan. Y pasan los meses y los años hasta recién disfrutar de un fruto de la vid. Habían pasado mucho tiempo, más este otro rey quería destruirlo todo y sembrar legumbres. Las legumbres vos las tiras y ahí nomás salen. No es un proceso muy grande sembrar legumbres. Tarda de 2 a 3 meses, algunos menos, y se siembran las legumbres. No pienses que lo que el mundo o el pecado te ofrece es mejor de lo que tú hoy tienes. No pienses que vendrá alguien a decirte: mira, lo que yo te ofrezco es mejor que lo que tú tienes. Véndemelo. Y empiezas a negociar, y empiezas a escuchar a quien no tienes que escuchar, y empiezas a charlar. Y lo peor que puede pasar en la vida de una persona es hablar con la serpiente, como lo que hizo Eva en el Génesis. Eva empezó a hablar con la serpiente, empezó a prestarle oído que no tenía que prestarle. Así que el Señor le dijo que no tienen que comer de ningún fruto. No era eso, era tan solo de uno. Dios quería probar la obediencia del hombre. Y con astucia y con engaño, la serpiente le dijo: mas Dios sabe que si comes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y sabrás el bien y el mal. Y Dios le había dicho: no, de todo lo demás pueden disfrutar, pero de eso no. Y muchas veces nosotros queremos hacer que, cuando estamos mal, no te apresures a tomar decisiones estando mal. Muchas veces el enemigo querrá venir a negociar contigo estando mal, con tu corazón malo, con tu corazón dañado, herido, estando vulnerable a las negociaciones que el diablo quiere hacer contigo para quererte mostrar de lo que él te ofrece es mejor que lo que hoy tú tienes. Y eso era lo que Acab vino a decirle a Nabot: vamos, nos sentemos, negociemos. Y mientras que negociaba, seguramente Nabot pensaba todo el esfuerzo que había llevado sembrar esas viñas con su padre y con sus abuelos. Y a veces las tentaciones, dice: pero es codiciable, es un buen negocio. La palabra dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. A Acab ni le importaba las viñas de Nabot. A Acab ni le importaba el esfuerzo que esa familia había hecho para construir esas viñas. Al diablo no le importa el esfuerzo que tú haces para sostener tu familia, para salir a trabajar y regresar, para traerle el alimento a tus hijos. No le importa. Él querrá destruir tu familia, querrá negociar contigo, querrá verte vulnerable para susurrarte al oído y decirte que por eso estás mal, y querrá abrirte una ventanita y abrirte por el celular una ventanita de escape y ofrecerte algo mejor. Y lamentablemente muchos acceden, y muchos
caen y se olvidan de todo el esfuerzo que le han venido peleando. Yo imagino que en esa charla la voz decía, pero las viñas, los cercos, conocía cuáles eran las viñas. ¿Sabes qué? Una viña hasta más de 100 años puede estar dando frutos. Una viña te dará frutos toda una vida. Y este enemigo, ¿qué quería hacer? Cortar todas las viñas y sembrar legumbres. Nada. ¿Qué actitud tomaremos cuando venga el enemigo a querernos ofrecer para que tú pierdas y tú negocies por lo que Dios te ha dado? Familias, los valores. ¿Qué más, pastor? Algo muy importante, la fe. El enemigo querrá venir a negociar para que tú le des la fe y ya no creas más en Dios y creas en Él. Y salgas huyendo. La esperanza. Que ya no tengas más esperanza que tu familia puede ser restaurada. Y negocie la esperanza por cualquier cosa que el enemigo quiera ofrecerte. Allí afuera hay un montón de cosas. Él le ofrecía mucho. Era un buen negociante acá. Acá representa el pecado, el diablo, el adversario, el que quiere destruirte, el que quiere engañarte, el que tiene las palabras dulces que tú quieres escuchar para que tú vendas o negocies lo más preciado que Dios te ha dado, lo que tanto te está costando construir, lo que te ha llevado, y tú dices, tantos años he estado, y muchos años más uno puede estarlo. Y a veces el enemigo querrá destruir toda tu familia, destruir tus hijos, destruir tu hogar, tu matrimonio, destruir tu fe. ¿Para qué? Para, dice la palabra, él iba a sembrar legumbres. Y muchas veces menospreciamos como un varón llamado Esaú. Esaú, dice la palabra, que era el primogénito. Tenía una bendición para Esaú. Estaba Esaú y estaba Jacob. Esaú, dice la palabra, que venía del campo y él tenía la bendición. Pero la palabra dice que él llegó y tenía mucho hambre. Y se repite esta misma historia. Se repite todos los días esta historia. Todos los días, cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, viene el enemigo a querer negociar contigo. Mira lo que te ofrezco. Te ofrezco esto. ¿No tienes trabajo? Te ofrezco este trabajo, pero tiene que ser algo que va en contra de la voluntad de Dios. Te ofrezco esto, esta salida. Pero muchas veces uno cree que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es un fin de muerte. Aparentaba un buen asunto, un buen negocio. La palabra dice acá, habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Todo fácil quería acá. Está cerca de mi casa, quiero algo fácil. ¿Qué clase de persona uno va a ser? Muchas veces uno quiere lo fácil y sin importar a quién tiene que pisotear, a nivel de lo que sea. Es triste ver en estos tiempos una noticia que trascendió las fronteras. Sobre un niño, Dios sabe qué es lo que habrá pasado. De qué forma un hombre o una mujer pierde toda sensibilidad y por dinero vende a un niño o lo que fuese. Uno por lo que fuese deja todo y agarra su bolsa y pega un portazo y se va. Y por tan poca cosa se pierde lo más importante que Dios le ha dado al hombre. El sentido de ser padre, de ser madre, de valorar la vida, de valorar lo que uno ha querido y ha construido. La palabra dice que aquí se empezó a ver una charla entre Nabot y Acab. Y este rey quería convencerlo. Y este rey decía, pero dame tu viña. Yo quiero tener cerca de mi casa legumbres, sembrar legumbre. No, el enemigo lo que quiere es robarte lo más preciado que tú tienes. Después sentirte sola y solo en algún lado, preguntándote por qué tomé esa mala decisión. ¿Por qué no pude aguantar y soportar? ¿Por qué en los momentos difíciles dejé la palabra de Dios, la cerré, no me congregué más y me aparté? Muchos hoy nos escuchan y dicen, ¿cómo me hubiese gustado retroceder y nunca
haberme alejado. Porque cuántos están allí queriendo volver y a veces les cuesta tomar esa decisión de regresar al camino de Dios, de regresar a volver a tener esas viñas, esa fe, esa comunión con Dios, esas ganas de estar en este lugar, esas ganas de leer la palabra, esas ganas de buscar a Dios. Pero muchas veces, por un plato de legumbres, menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Esaú dice que llegó del campo cansado, con hambre. Jacob haciendo un guisado, dice la palabra, de lentejas, un guiso de lentejas. Legumbres representa algo que te da ahora. Te quita el hambre ahora, pero al ratito al par de horas vuelves a tener hambre. Las legumbres es lo que el mundo te ofrece, algo momentáneo, pero no duradero. Dame un poco de ese guisado, dame un poco de ese alimento porque estoy muerto, me estoy muriendo de hambre, le decía Esaú. Y Jacob dijo, no, véndemelo. Véndeme tu primogenitura. ¿Para qué quiero mi bendición, mi primogenitura? ¿Para qué la quiero? Si me estoy por morir, si tengo hambre ahora. Y así muchas veces, en los momentos difíciles, es donde tomamos las peores decisiones de nuestras vidas. En los momentos difíciles, en vez de acudir a Dios, acudir a un consejo, acudir a un líder, acudir a un pastor, acudimos a otro lado. Buscamos tal vez la respuesta que nuestros oídos quieren escuchar y no lo que Dios dice. Y entregamos y negociamos nuestra primogenitura, nuestra bendición. Dice la palabra de Dios que en ese día Esaú menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Después siguió su vida. Pero así hay muchas clases de personas que toman esa mala decisión de hacer negocios, de empezar a negociar, de creer que de esa forma será mejor. Y dice la palabra de Dios, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. ¿Cómo sabía Acab que las viñas que le ofrecía era mejor? ¿Cómo tú sabes que lo que el mundo te ofrece es mejor que lo que Dios te da? ¿Cómo tú sabes que allá afuera encontrarás algo mejor de lo que hoy tú tienes? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te mintió? Que transitando por tus propios caminos encontrarás un lugar mejor desobedeciendo a Dios. ¿Quién te dijo? Con astucia este rey Acab. Tú no puedes saber qué es lo mejor para mí, ni yo qué es lo mejor para vos. ¿Cómo él podía saber cuál viña era mejor? Si Nabot desde niño había jugado en esos viñedos, era una herencia, era algo que tenía mucho valor. Tal vez para Acab no tenía valor, pero para Nabot sí. ¿Qué es lo que tu familia tiene valor para tu vida? ¿Tus hijos tienen valor para tu vida? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Tu casa? ¿Hay un valor en ti? ¿Tus padres? ¿La heredad de tus padres? ¿Tiene valor o no tiene valor? Y allí donde muchas veces, ¿cómo Acab iba a creerle, ofrecerle algo mejor a lo que él tenía? Para Nabot esas viñas eran lo mejor, porque él se había criado con eso. Conocía cada recoveco de esos viñedos. Tú conoces cada recoveco de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu casa, y tú piensas que otra cosa será mejor. Lo desconocido, lo que te alejará de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Te doy otra viña más lejos?
mejor que la que tienes, y si no, te pago. Y de esa forma se presenta el enemigo. Y en este lugar vas a estar mejor. Y te voy a pagar y vas a estar mejor. Pero que tengas más dinero no significa que estés mejor. Uno tiene que cuidar y ver y ser astuto y ser sabio para no vender ni negociar la familia, con los hijos, con lo que tanto te ha costado construir, edificar. Eso no es negociable, no tiene que ser negociable. Por eso duele ver cómo personas negocian a sus propios hijos, sobrinos, a un niño. La vida no se negocia, no tiene que ser negociable. Y eso es lo que el enemigo Acab quería hacer. Y yo te pago lo que valga. ¿Qué valor tienen tus hijos que hoy lo tienes en tus brazos? ¿Qué valor tiene tu casa? Tal vez dices, es pequeña, es precaria, se gotea, pero es mi casa. Es lo que te ha costado tanto edificar y construir. Y el enemigo te dice, yo te voy a pagar. Lo que vos me pidas, yo te pago, pero dámelo. ¿Cuánto ha costado? Las lágrimas. Cuando le dijiste no al pecado, cuando te muerdes la lengua, cuando quieres decir un montón de cosas, pero tú te guardas y quieres cambiar. Y quieres ser un mejor padre, quieres ser una mejor madre, quieres ser un mejor hijo. Quieres cambiar, transformar tu historia. Y de repente viene el enemigo y te ve débil y te ofrece un montón de cosas. Después tú miras estados de otro y dices, mira, ¿dónde está? Y me gustaría estar ahí donde está él. Me gustaría estar así. Y a veces nos confundimos. Y a veces la vida te encuentra confundido y el enemigo toma ocasión para hacerte tropezar, para hacerte caer. No tomes el camino de Esaú. Mira lo que hizo esta persona llamada Nabot. ¿Qué hizo Nabot? Nabot, mientras todo ese ofrecimiento, el rey fue el que lo ofreció, No, pero a mí el que me lo dijo el pez gordo, el mero, dicen por ahí, el jefe. Aunque lo diga el jefe, si tú sabes que no es bueno, no hay que hacerlo. No, pero imagínate, el rey había venido a la casa de Nabot a querer negociar. Y él sabía en dónde se estaba metiendo. Nabot sabía y midió muy bien las palabras que le iba a contestar al rey. Y tú tienes que medir muy bien las palabras que le vas a contestar a tu adversario, al que quiere destruirte, al que quiere negociar con lo que no puede ser negociable, lo que quiere tratar de seducirte para que dejes todo, para que pierdas todo. Muchos compañeros, amigos, hubo un tiempo donde en esta ciudad hubo escasez laboral hace unos años y en muchas empresas empezaron a haber negocios en donde uno empezó a ir y negociar. Las empresas empezaron a decir, bueno, va a ver quién viene y se le va a dar tanta plata al que arregle. Personas de 10 años, 15 años, personas que no conocían otro oficio, que no era esa empresa. Después me tocó hablar con muchos de ellos. Y vos ahí la astucia me contaba uno, te llevaban solo, te apartaban solo y te hablaban. Y hay personas preparadas para hablar y para seducirte y para decirte, pero te vamos a dar tantos millones. Y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Y vos empezás a ver los millones, y empezás a ver la 4x4, empezás a ver la casa, empezás a ver el viaje, empezás a ver un montón de cosas. ¿Sabes cuántos cayeron? Los años pasaron. Esto no pasó hace muchos años. Lo he visto ahí dando vueltas. La plata se le fue. Y no pudieron volver a conseguir trabajo. Por poco, por nada. Fueron seducidos, fueron apartados. No lo agarraban de a mucho, lo agarraban de a uno, lo llevaban a una oficina y ahí le hablaban y le endulzaban el oído. ¿Y qué? ¿Veían un montón de ceros? Eso pasó allí. Eso es lo que el diablo muchas veces hace contigo. Ten mucho cuidado en quererte alejarte, querer estar solo, estar sola y querer pensar que saldrás sola de ese lugar.
Porque ahí es donde el enemigo se encargará de seducirte, de hablarte, de mostrarte muchos celos, de decirte que lo que tú tienes no vale nada, lo que Él te ofrece. Y cuando te des cuenta ya lo habrás perdido todo. Y después será tan difícil regresar. Dice la palabra de Dios, ¿qué hizo Nabot? ¿Qué es lo que hizo Nabot? Yo creo que Nabot escuchó muy bien el ofrecimiento que le hizo este rey. Y él no abría su boca, tan solo escuchaba y pensaba. Y le contestó así, dice la palabra de Dios. Acá habló Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciese, te pagaré su valor en dinero. ¿Cuánto puede valer una vida? No tiene precio. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale una esposa, un esposo? Hay personas que dicen, yo por mi hijo me muero. ¿Por qué no por tus hijos no aprendes a vivir conforme a la voluntad de Dios? Cualquiera puede decir, por mi hijo yo me muero, doy mi vida por mi hijo, me muero por él, me muero por ella. ¿Por qué no vives conforme a la voluntad de Dios por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu esposo, para hacer la diferencia? Dice la palabra de Dios que al ver esto tan tremendo y hacerle ver que podía él querer comprar lo que no tenía valor, la respuesta de Nabot fue esta, el versículo 3. Mira lo que dice. Y Nabot respondió a Acab, guárdame, Jehová. Guárdame, Jehová. Nabot no le dijo, a ver, voy a ir a consultar con mi hermana, con mi hermano, con mi amiga. Se ve el carácter de esta persona. Nabot era una persona con carácter, sabía quién era su Dios. Sabía realmente el valor que tenía esa viña. Sabía que era invaluable. Sabía que no había ceros que pueda comprar eso. Cuando tú sabes que la salvación, que la fe, que el tener la oportunidad de estar en este lugar escuchando palabra de Dios, mientras que otros en este mismo momento están perdiendo la vida, es invaluable. No puedes negociar. No puedes negociar si estás aquí o te quedas en tu casa. No puedes negociar si buscas a Dios o no lo buscas, porque el único que dará amparo a tu vida será Él. Dice la palabra de Dios, y Nabot respondió acá, guárdame, Jehová. Guárdame, Dios, protégeme. Él le pidió cobertura a Dios porque tal vez estaba siendo seducido. Que cuando a veces tú estás por cometer un error y ya te estás alejando, ¿por qué no dices, Señor, guárdame? Porque si este camino que estoy transitando no es el correcto, tráeme de una oreja. Corrígeme, exhórtame, háblame, transfórmame. Le presté mucho oído a quien no tenía que prestarle, miré a quien no tenía que mirar. Ayúdame a lavar mis ojos. Él dijo, y la respuesta del rey fue esta. Nabot respondió acá, guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot sabía que el viñedo, la tierra que él tenía, era una herencia que le habían dado sus padres. Y así sus abuelos y sus antepasados. En la antigüedad esa tierra, la palabra dice que no debía de venderse. Que eran herencias que se pasaban de hijos, de padres a hijos, y a los hijos de los hijos. No tienes que vender, no tienes que negociar lo que Dios te dio en ti. Si tú ya pasaste miseria siendo chico
Y en ti tú crees que podrá cortarse toda maldición que tus padres y tus abuelos pasaron. ¿Por qué lo que hoy tú lograste lo vas a vender, lo vas a negociar? ¿Por qué hoy quieres negociar tal vez lo que Dios te ha dado? Y no tomas la actitud de Nabot. Respondió Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Él sabía que esa tierra no era de él. Cuando tú sabes que no puedes negociar con lo que es tuyo, porque los hijos no son tuyos. Dios nos ha dado los hijos para criarlos y daremos cuenta de cómo lo hemos criado. Y así nuestra familia. Como padre, Dios te dio el ser cabeza de hogar para guiar una familia, para guiarla, para ser sabio, para reconocer cuando uno está equivocado, para aceptar consejo. Él reconoce, Nabot reconoce que eso era de Dios y que eso era de sus padres y que eso tampoco era de él, porque iba a ser también para sus hijos. Hay promesas para tu vida y sería muy egoísta uno decir esto, no sé, me lo dejo para mí o lo entrego, que mis hijos se manejen solos. Hablo de una heredad, de la fe, de la esperanza, de la palabra de Dios, de un cambio de vida, de una transformación. Guárdame, dijo. Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En otras palabras dijo: rey, mi viña no se vende, mi viña no se puede negociar, mi familia no se vende, mis hijos no están en venta, mi matrimonio no está en venta, mi matrimonio no se negocia, mi esposa, mi esposo, es lo que yo elegí, es lo que Dios me dio, es lo que Dios permitió que yo tenga. No tiene que ser negociable. A veces uno dice: pero la esposa de él es más linda, o el esposo de él es más esto, o los hijos de ella, o los hijos de él. No te transformes en Acab, mirando lo que no tienes que mirar y codiciando lo que no tienes que codiciar. Él dice la palabra de Dios: dos clases de personas, Acab y Nabot. ¿Qué clase de personas seremos? ¿La actitud que tomó Nabot o la actitud que tomó Esaú, que no le importó su primogenitura? ¿Para qué quiero mi primogenitura si estoy muriendo de hambre? Comió ese plato de lentejas, a las 2 horas volvió a tener hambre de vuelta, pero ya había deshonrado a Dios, se había menospreciado, había hecho menos la obra de Dios. A veces con nuestras actitudes debemos de tener mucho cuidado de lo que hacemos y lo que decimos. Pero la palabra nos dice así esta noche: ¿qué actitud tomó Nabot? Y esa es la actitud que debemos de tomar. Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mi viña no se vende, mi viña no se negocia. Él sabía todo lo que le había costado construir y cosechar. Tal vez en ese tiempo no había sido una buena cosecha. Por eso Acab le dijo: yo te voy a dar otra viña mejor. Y tal vez tú dices: sí, no estoy teniendo una buena cosecha, no estoy teniendo buenos tratos en mi casa, estoy pasando como los inviernos como los que hoy en este tiempo tenemos. Hace muchos años que no han venido, y hemos tenido inviernos hace unos años atrás, pero no como este. Y tal vez tú dices en tu vida: así también está mi vida, ha sido crudo. Y tal vez para Nabot habrá dicho: este año no fue muy bueno, pero por eso no lo voy a vender, por eso no voy a negociarlo porque yo estoy pasando por un mal momento, sino que me voy a fortalecer, porque después esta nieve se irá y el frío pasará y vendrá la primavera. Y volverá a salir el sol de justicia. ¿Y qué serás? Y este momento de dificultad será para que tú pierdas y vendas lo más preciado que Dios te dio, o lo mantengas. Conozco otros compañeros que dicen: yo pues pasamos tan 15, 20 años allí en la empresa. Dice: había veces en donde no teníamos nada, pero
seguimos y seguimos y seguimos, ahí están. Y los demás, pobres, la plata que se les dio, los malos negocios que hicieron, el no tener un oficio los llevó a lamentablemente volver atrás y empezar de cero. Pero aquí la palabra nos habla de algo tremendo. ¿Sabes que Nabot es un reflejo de alguien que iba a venir? Después, el día miércoles, vamos a compartir toda esta historia, porque ver cuál es el final de Nabot y qué es lo que ocurre con Nabot. Y él, a pesar de todas esas cosas, está en peligro su vida. Él no negó la fe y no vendió su viña. Y no es negociable la fe que Dios ha puesto en ti, ni la esperanza, ni los dones, ni los talentos que Dios ha puesto en ti. No es negociable el saber de que tus hijos pueden criarse aquí en una escuelita dominical. Tus jóvenes pueden venir y compartir con otros jóvenes la palabra de Dios. Eso no tiene que ser negociable cuando el mundo te ofrezca algo mejor o cuando tú te sientas mal. No tienes que negociar con el enemigo. Jesús dice la palabra que estuvo 40 días en el desierto y llegó el tentador, llegó acá, llegó el diablo y le dijo, dice que lo llevó a unos montes y le mostró toda la tierra, le mostró todas las ciudades, todo lo que había. Y el diablo le dijo a Jesús, todo esto se me fue dado a mí. Si tú postrado me adorares, yo te la daré a ti. Quiso negociar también. Mira la astucia del diablo. ¿Tú crees que no querrá negociar contigo? Si él mismo quiso tentar al mismo Jesús. ¿Cuándo lo tentó? Cuando Jesús tenía hambre, cuando había estado 40 días en el desierto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús sabía que no podía negociar con el diablo. El postrarse ante el pecado no tiene que ser negociable. Jesús no iba a postrarse ante el diablo. Jesús dice la palabra que le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y eso es lo que debemos de hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó con Acab? Ya estamos terminando, versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Qué hizo acá? Se fue a su casa triste, entró a su palacio, había joyas, había oro, había serpientes, pero él estaba triste, porque el que era como ese malcriado. Yo quiero eso, y a veces tiene todo, pero... Y fue, dice, y se postró en su cama y no comió y estuvo triste. Mas la palabra dice que Nabot respiró grande, dijo, fui muy prudente en cada palabra que dije. Y soy consciente de cada palabra que dije. Pero no negó su fe. No vendió ni negoció sus convicciones. No fue negociable su viña. No es negociable lo que tanto te ha costado construir. No tiene que ser negociable. Si eres un joven, no tienes trabajo, y a veces vendrá alguien a querer decir, ¿sabes qué? Vamos para allá. ¿Cuántos tal vez no nacieron, no pensaron que hoy iban a estar privados de la libertad, pero en un momento de debilidad entraron? Hicieron algo que no tendrían que haber hecho y negociaron su libertad y hoy están privados de la libertad. Y no puede ser negociable. Uno tiene que acudir a Dios, buscar ayuda, buscar consuelo y poder decir como dijo Nabot, respondió acá, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdame, pedirle a Dios que te guarde. Él dice en su palabra, pedir y se os dará, golpear y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Tal vez uno dice, pastor, aún no he encontrado nada, porque aún no has golpeado como tendrías que haber golpeado, porque no has pedido como tendrías que haber pedido, porque a veces somos escasos, porque la palabra no miente y debemos de fortalecernos en Dios. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche
Nabot no negoció su viña. Nabot la observó, la miró. Ahora uno tiene que ir a su casa y observarla y mirar lo que tú tienes. A veces no miramos, a veces estamos ciegos, a veces nos vamos a nuestra casa y vemos todos los defectos, que está roto esto, que falta lo otro, y no miramos que realmente tenemos a Dios de nuestro lado y que tenemos que defender nuestras convicciones. No entregues tu fe, no entregues tu salvación. Dios dice en su palabra que Él nos ha dado la salvación, que Él nos ha dado la fe, una medida de fe a cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a negociar con el pecado? Fue muy prudente Nabot a escuchar todo el ofrecimiento que le dijo Acab, y después dijo las palabras justas. Que Dios lo guarde de tomar una mala decisión. Que Dios te guarde, varón, mujer, joven, vos que nos escuchás donde tú te encuentres. Que Dios te guarde de no tomar una mala decisión, de no actuar a la ligera, confundido o confundida, sino que poder decir: Señor, en tus manos están mis tiempos.